Estimados estudiantes, bienvenidos a la clase 22 del curso de Matemática 4. El día de hoy tendremos los siguientes contenidos. Comenzaremos trabajando la ecuación de onda, vamos a ver la deducción de la ecuación de onda. Para hacer la resolución de esta ecuación de onda vamos a utilizar el llamado método de separación de variables para ecuaciones en derivadas parciales. Así que lo ejemplificaremos a través de la ecuación de onda. Vamos a ver cuál es el procedimiento que se utiliza en este método. Y además, dentro de la resolución, vamos a resolver un problema de Sturm-Liouville, ¿sí? Así que también vamos a hablar de qué se tratan estos problemas de Sturm-Liouville, los tipos, y entonces en qué contexto los vamos a encontrar. Comencemos con la ecuación de onda. Entonces, consideramos una cuerda elástica de longitud L. Suponemos que está deformada y luego se suelta o se empuja, determinando con esto un movimiento oscilatorio. Entonces, básicamente la ecuación de onda va a estar trabajando con estos movimientos oscilatorios. Asumimos que la masa de la cuerda por unidad de longitud es constante, y es igual a ρ. La cuerda solo realiza movimientos transversales en un plano vertical, así que de forma horizontal no vamos a tener movimiento. Esto lo vamos a utilizar. Suponemos además que no hay resistencia del medio, no hay más variables, ¿no es cierto?, que vayan en contra o a favor de nuestro movimiento oscilatorio. Y entonces consideramos u de x, t, la posición de la cuerda en el tiempo t. Así, para t fijo, vamos a tener un u de xt que representa una función en la variable x. Eso va a ser la forma de la cuerda, ¿no es cierto? En particular, cuando hablamos de u de x, 0, vamos a estar tomando f de x, que sería la forma de la cuerda en la posición inicial, en el tiempo 0. Y corresponde entonces a una función de clase al menos C1 en un intervalo 0L. Consideramos el movimiento de un trozo de cuerda. Vamos a ver la siguiente figura. Entonces vamos a tener posiciones x, t, ¿no es cierto? Y el punto x delta x, o sea, x más una variación, t. Así que es un trocito, ¿no es cierto?, de nuestra cuerda. Así como dijimos acá, vamos a tener T1 y T2, vectores correspondientes a la tensión. ¿Sí? Entonces T1, tensión en esa dirección, T2, la tensión en esa dirección. Entonces, en los puntos que mencionamos, y por los supuestos anteriores, se va a cumplir que T1 por el coseno de alfa, fíjense que ahí tenemos la fuerza horizontal aquí en el lado izquierdo, y T2 por el coseno de beta, que sería al lado derecho, ¿no es cierto? Dijimos que no había movimiento horizontal, ¿no es cierto? Solamente hay una deformación vertical, así que esos dos van a ser iguales, ¿no es cierto? Actuando, ¿no es cierto?, en direcciones opuestas, y por lo tanto van a ser igual a t. Observa que los vectores tienen direcciones opuestas, pero igual magnitud. Y la igualdad anterior se refiere a la magnitud. Por otra parte, en la componente vertical se tienen dos fuerzas. Menos t sub 1 por el seno de alfa, la que tenemos aquí, ¿no es cierto?, hacia abajo. Por eso va con el signo negativo. Y t sub 2 por el seno de beta, que es la que tenemos apuntando hacia arriba. Entonces, utilizando la segunda ley de Newton, se va a tener que la fuerza neta, que va a ser igual a la suma de las fuerzas. Entonces, la fuerza de la masa por la aceleración. Aquí tenemos las dos fuerzas que estaban actuando, las fuerzas verticales. La masa la podemos pensar como, entonces, la unidad de masa por la variación de x, y la aceleración es la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Entonces eso va a ser igual a t sub 2 seno de beta menos t sub 1 seno de beta. Dividiendo por t, recordad que t era lo mismo que t sub 1 coseno de alfa, y también era igual a t sub 2 por el coseno de beta. Entonces t. Fíjense que aquí obtenemos t sub 2 por el seno de beta y t sub 2 por el coseno de beta. Se van los t sub 2 y nos queda la tangente de beta. Y lo mismo va a pasar aquí. Se cancelan los t sub 1 y nos queda la tangente de alfa. Y entonces, pensando que la tangente de alfa es la variación, ¿no es cierto?, la pendiente, ¿no es cierto?, que es la variación de u con respecto de x, ¿cierto? Y la tangente de beta es la variación de u con respecto de x en la posición x más delta x, t. Entonces, reemplazando la expresión, vamos a tener que ρ sobre t por la segunda derivada de u con respecto de t va a ser 1 partido por la variación, y la derivada de u con respecto de x en x más delta x, t menos du de x en x, t. Esto es, por definición, una segunda derivada.
Y entonces, tomando delta x yendo a 0, se obtiene entonces la derivada, ¿cierto? Esta derivada va a ser la segunda derivada de u con respecto de x, que dejamos al lado izquierdo, y eso va a ser igual a ρ sobre t por la derivada segunda de u con respecto de t. O equivalentemente, en la forma más conocida de la ecuación de onda, vamos a tener a al cuadrado por la derivada segunda de u con respecto de x igual a la derivada segunda de u con respecto de t. Entonces, esta es la ecuación que modela el movimiento de la cuerda, donde a cuadrado es t partido por ρ. Vamos al método de separación de variables. Consideremos la ecuación de onda con extremos fijos y velocidad inicial 0 dada por. Entonces, la ecuación de onda que acabamos de encontrar, ¿no es cierto? El x se va a mover en intervalo 0, L. Esta representa una cuerda que permanece fija en los extremos, entonces claramente es decir que u de 0,t y u de L, t es igual siempre 0, eso quiere decir que para todo instante de tiempo, en los extremos, ¿no es cierto?, del intervalo 0 y L, esta permanece fija igual a 0. Además, su posición inicial va a ser u de x, 0 tiempo 0, entonces ahí va a ser f de x, se suelta en el tiempo 0 con velocidad inicial 0. Entonces ahí tenemos nuestras condiciones. Se quiere resolver, predecir cuál es la posición de la cuerda en cada instante de tiempo y para cada valor de x. Para resolver dicha ecuación se va a utilizar el método conocido como el método de separación de variables. Este consiste en suponer que la solución de dicha ecuación puede expresarse como un producto de dos funciones. Entonces la función x de x y t de t, donde, bueno, x depende solo de x y t depende solo de t. Entonces esta es la solución que vamos a hacer. Nuestra solución va a tener ese formato y por simplicidad lo vamos a escribir como x por t, donde x depende solo de x y t depende solo de t. Derivando con respecto de x y con respecto de t, según sean las derivadas, ¿no es cierto?, correspondientes a la ecuación, en nuestro caso la ecuación de onda, se puede reescribir la ecuación que tenemos, ¿no es cierto?, originalmente como. Se va a quedar a cuadrado la segunda derivada de u con respecto de x, como tenemos la derivada segunda con respecto a la misma variable x. Ese producto, ¿no es cierto?, el t de t se mantiene fijo y nos queda solamente la derivada de segunda de x. Y eso va a ser igual, entonces, a la segunda derivada de u con respecto de t. Así que al derivar esa expresión solamente con respecto de t dos veces, nos va a quedar x por t segunda. Así que así nos queda planteada directamente la ecuación pensada entonces, o con la suposición de que tiene la solución en ese formato. Asumiendo que ni x ni t pueden ser funciones nulas, entonces pasamos dividiendo el cuadrado t al lado derecho y el x del lado derecho al lado izquierdo y se obtiene esa expresión que tenemos ahí. Notemos además que la expresión del lado izquierdo solo depende de x y la expresión del lado derecho solo depende de t. Entonces, para que puedan ser iguales, ellas tienen que ser iguales a una constante. Entonces, a esa constante le vamos a llamar menos lambda. Entonces, como decíamos, la igualdad solo es posible si existe una constante menos lambda fija, tal que, entonces, la expresión segunda derivada de x partido por x igual a segunda derivada de t partido por a cuadrado por t es igual a menos lambda. Por otra parte, de las condiciones de borde se obtiene lo siguiente. Entonces sabemos que u de 0,t es igual a 0. Si reemplazamos la expresión de u, eso quiere decir que vamos a tener x de 0 t de t, eso igual a 0. Entonces, como t de t no puede ser la función nula, entonces x de 0 tiene que ser igual a 0. De la misma forma, u de lt igual a 0 implica que x de l, t de t es igual a 0, y como t de t no puede ser la función idénticamente nula, eso quiere decir que x de l tiene que ser igual a 0. Y además de la condición inicial de u derivado con respecto de t de x, 0 igual a 0, se va a obtener, entonces, bueno, aquí se deriva la expresión, x de x t prima en 0, entonces nuevamente x de x no puede ser la función nula, así que t prima de 0 tiene que ser igual a 0. Entonces, juntando, ¿no es cierto?, las condiciones que obtuvimos, ¿no es cierto?, en cada caso, y despejando de la expresión principal, vamos a obtener dos ecuaciones. Entonces, notar que al tomar x' partido por x igual a menos lambda, pasa el x multiplicando, y ese menos lambda x lo vamos a pasar al lado izquierdo, y nos va a quedar la ecuación x' más lambda x igual a 0. Con x de 0 igual a 0 y x de l igual a 0, como obtuvimos de las condiciones de borde. Y además, acá, volviendo a la ecuación principal, pasamos el a cuadrado t multiplicando al lado izquierdo, y después todo eso al lado derecho, y se va a obtener t' más lambda a cuadrado t igual a 0.
que es la segunda ecuación con la condición, ¿no es cierto?, que obtuvimos con la derivada que t' de 0 es igual a 0. Así que, en resumen, resolver la ecuación significa resolver estas dos ecuaciones. Comenzaremos resolviendo la ecuación 1, la que se llama también problema de autovalores. Entonces podemos observar que la primera ecuación se trata de un problema de autovalores, como decíamos, para el operador diferencial de 2. El problema consiste en hallar valores para lambda que permitan encontrar soluciones no nulas para la ecuación 1. Y además encontrar dichas soluciones. Vamos a la solución del problema de autovalores. Entonces tenemos la ecuación x', ¿no es cierto?, más lambda x igual a 0. Esta es una ecuación de segundo orden con coeficientes constantes. Y entonces para resolver la ecuación basta tomar la ecuación característica que está dada por m cuadrado igual más lambda igual a 0. Es decir, m va a ser igual a más o menos la raíz de menos lambda, la cual tiene soluciones de distinta naturaleza según el valor de lambda. Si lambda es positivo, entonces el subradical va a ser negativo, así que vamos a tener soluciones complejas. Si lambda es negativo, entonces menos lambda va a ser positivo, vamos a tener soluciones reales. Y si lambda es igual a 0, también vamos a tener soluciones reales, pero una sola. Entonces, analicemos los tres casos. Primero, si lambda es igual a 0, vamos a tener que x' es igual a 0, ¿no es cierto? Se nos reduce a eso la ecuación. Y se tienen soluciones de la forma, entonces, polinomios de grado 1. X de x igual a axb. Evaluamos en x igual a 0, con lo que b se tiene 0 con la primera condición inicial. Y por otra parte, evaluado en x igual a l, se tiene que a es igual a 0. Por lo tanto, como tanto a y b es igual a 0, cuando lambda vale 0, solo hay soluciones nulas, ¿ya? Y no es lo que queremos. En el segundo caso, si lambda es negativo, entonces vamos a tener que las soluciones van a ser reales, ¿no es cierto?, y distintas, con el formato, entonces, x de x igual a por e elevado a la raíz de menos lambda x, más b por e elevado a menos la raíz de menos lambda x. Notar que aquí, ¿cierto?, como lambda es negativo, menos lambda va a ser positivo, así que aquí nos van a quedar expresiones reales. Si evaluamos en x igual a 0 y en x igual a l, se va a obtener el sistema. Entonces, en x igual a 0 las exponenciales quedan 1, así nos queda a más b igual a 0. Y evaluando en l, ¿no es cierto?, nos va a quedar entonces a por e elevado a la raíz de menos lambda por l, más b por e elevado a menos la raíz de menos lambda por l. De la primera ecuación, obtenemos que b es igual a menos a. Y al reemplazar en la segunda ecuación, ¿no es cierto?, el b por menos a, entonces podemos factorizar por a y nos queda esta ecuación que tenemos acá. Notar que como aquí los exponentes van a ser distintos, ¿no es cierto?, y la ecuación exponencial es creciente, entonces estos valores tienen que ser distintos. Y como estos valores tienen que ser distintos, la única forma de que esta ecuación sea 0 es que a sea igual a 0. Por lo tanto, como a es igual a 0, otra vez tenemos solamente soluciones nulas. ¿Sí? Así que eso además porque menos a es igual a b, así que si a es 0, b también va a ser 0. En el tercer caso tenemos lambda mayor que 0. Este va a ser el caso en el que vamos a encontrar buenas soluciones. Entonces aquí m va a ser igual a más menos raíz de lambda, ¿no es cierto?, por i, y vamos a tener soluciones complejas. El formato de las soluciones complejas en este caso es constante a por el coseno de raíz de lambda por x más b por el seno de raíz de lambda por x. Evaluando en x igual a 0, ¿no es cierto?, nos va a quedar a por el coseno de 0, que es 1, más b por el seno de 0, que es 0. Entonces el a tiene que ser igual a 0, ¿no es cierto? Y entonces nos va a quedar x de x igual a b por el seno de raíz de lambda por x. Ahora evaluamos en x igual a l, nos queda entonces b por el seno de raíz de lambda por l, es la evaluación en l ahí, y como eso es igual a 0, eso quiere decir que el seno de raíz de lambda por l tiene que ser igual a 0. Entonces, como queremos soluciones no nulas, entonces b tiene que ser distinto de 0, y entonces tenemos que resolver la ecuación que les comentaba. Entonces, para que esto sea 0, tenemos que notar que los ángulos tienen que ser múltiplos de pi. Así que raíz de lambda por L va a ser n veces pi, donde n es un número entero. Y entonces, despejando, pasamos el L dividiendo y le elevamos al cuadrado, vamos a tener que lambda va a ser igual a n pi partido por L al cuadrado, con n un número natural.
Por lo tanto, el problema 1 tiene soluciones no nulas cuando lambda es igual a npi partido por L al cuadrado. Y las soluciones, al reemplazar, ¿no es cierto?, van a ser de la forma, entonces, x sub n, entonces para cada n una solución distinta, va a ser entonces el seno, ¿no es cierto? Estamos reemplazando aquí arriba, ¿no es cierto? Vamos a tener el seno de raíz de lambda por x, y como la raíz de lambda va a ser npi partido por L, eso va a ser el seno de npi partido por L x. Estos valores lambda n que encontramos se llaman autovalores, y las soluciones xn se conocen como autofunciones de la ecuación asociada. Vamos ahora a la ecuación 2. Entonces ahí está nuestra ecuación. La ecuación característica asociada va a ser m cuadrado igual más lambda a cuadrado igual a 0. Y entonces, despejando, nos queda que m cuadrado es igual a menos lambda por a al cuadrado. Como lambda, ¿no es cierto?, ya los encontramos en el paso anterior, los reemplazamos, ¿sí? Nos queda una solución compleja, ¿no es cierto?, que estos números van a ser negativos. Y entonces nos queda t sub n constante por el coseno de npi por a partido por L, ¿sí? Como m cuadrado es igual a menos lambda por a al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, al extraer raíz, m va a ser igual a la raíz de lambda, que va a ser npi L, y por la raíz de a cuadrado, que es a. Así que nos queda el npi a partido por lt, y el npi a partido por lt, una con coseno y la otra con seno. La estructura típica de las soluciones complejas. Al derivar, entonces, t con respecto de t, vamos a tener la constante e, la derivada de coseno es menos seno, ¿no es cierto? Y por la constante, ¿no es cierto?, que aparece del argumento del seno. Lo mismo para las derivadas de la segunda parte. Va a quedar f, ¿no es cierto?, la constante, ¿no es cierto?, que está en el argumento, y por el coseno, la derivada de seno que es coseno de npi a t partido por L. Evaluando en cero, ¿no es cierto?, vamos a tener entonces que aquí el seno va a ser 0, y entonces f por npi partido por L, que es esa expresión, va a tener que ser igual a 0, por lo tanto f va a ser 0. Y por lo tanto, las soluciones para la segunda ecuación van a ser de la forma, entonces pensando que f es igual a 0, y mirando aquí arriba en la expresión principal, se desaparece esa parte y nos queda e por el coseno de npi por at partido por L. Así que, bueno, las constantes las vamos a escribir ya después cuando hagamos una combinación de las soluciones en este formato. Y entonces, para cada n natural, vamos a reemplazar el xn que obtuvimos del problema de autovalores y el t sub nt que acabamos de reemplazar, y vamos a tener el producto de estas dos familias de funciones. Entonces, cada uno de estos u sub n es solución de la ecuación planteada y además cumple las condiciones de borde y una de las condiciones iniciales. Luego, las combinaciones lineales son también soluciones. Llegamos entonces a una solución general de la forma. Entonces, aquí vamos a sumar todas estas soluciones para n en los números naturales. Así que ahí nos queda la sumatoria desde n igual 1 hasta infinito, de p sub n por u sub n, evaluado en xt, que va a ser la sumatoria desde n igual 1 hasta infinito, de, bueno, aquí tenemos una familia de constantes, ¿no es cierto?, para las combinaciones lineales, y entonces el seno de npi x partido por L por el coseno de npi a t partido por L. Y además, ¿no es cierto?, nuestra solución que acabamos de plantear debe cumplir la condición inicial, ¿no es cierto?, que u de x, 0 es igual a f de x. Para que esto ocurra, ¿cierto?, pensando aquí que evaluamos en t igual a 0, así que ahí este coseno nos va a quedar coseno de 0, que es 1, nos queda solamente esta expresión, y en el fondo aquí nos queda una serie de Fourier, ¿sí? Tiene el formato de una serie de Fourier, así que estos b sub n van a ser los coeficientes de Fourier correspondientes. Y entonces los coeficientes b sub n corresponden a los coeficientes de Fourier del desarrollo senoidal de la función f de x, ¿cierto?, es una serie de Fourier solo en seno. Y entonces la solución de la ecuación de onda sujeta a las condiciones dadas son, entonces, u de xt, la serie, los b sub n son los coeficientes de Fourier correspondientes a al desarrollo senoidal de la función f, y por el seno de npi x partido por L, por el coseno de npi at partido por L. Y así tenemos entonces la solución general de este caso de ecuación de onda. En la última sección hablaremos de problemas de Sturm-Liouville. Entonces, el método de separación de variables en una DP
con valores en la frontera induce naturalmente un problema de valores propios, autovalores, y vectores propios, autofunciones, como vimos en el ejemplo de la sección anterior. Tales problemas son conocidos como problemas de Sturm-Liouville. Por ejemplo, como dijimos en la sección anterior, resolvimos el problema dado por, si vamos a tomar x igual a x de x, una función de clase C2 en el intervalo 0L, el problema de autovalores, x' más lambda x igual a 0, con valores iniciales, x de 0 igual a 0 y x de L igual a 0, tiene soluciones xn, que es igual al seno de n pi x partido por L, las autofunciones que encontramos, cuando lambda es igual a n pi partido por L al cuadrado, que son los autovalores que encontramos. Esto para todo n natural. ¿Sí? Entonces la idea es poder tener varios problemas de este estilo, ¿no es cierto?, que nos ayudarán a resolver de forma más rápida, ¿no es cierto?, nuestra GDP utilizando el método de separación de variables. Concluiremos la clase de hoy haciendo el siguiente ejercicio. Entonces nos pide mostrar que tenemos la siguiente solución del problema de Sturm-Liouville. Tenemos x igual a x de x, una función de clase C2, de nuevo en el intervalo 0L, y tenemos el problema de autovalores, x' más lambda x igual a 0. Ahora las condiciones son en la derivada, x' de 0 igual a 0 y x' de L es igual a 0. Y entonces este problema tiene soluciones no nulas dadas por x0 igual a 1 y xn igual al coseno de n pi x partido por L, o las que van a ser las autofunciones, cuando lambda es igual a 0. Y lambda es igual a n pi partido por L al cuadrado respectivamente. Estos serían entonces los correspondientes autovalores para todo n natural. Vamos entonces al detalle de este ejercicio. Podemos ver que la ecuación característica asociada va a ser m cuadrado más lambda igual a 0. Entonces, eso quiere decir que esto va a ser m cuadrado igual a menos lambda, y entonces m va a ser igual a más o menos la raíz de menos lambda. Entonces, como vimos en el caso anterior, las naturalezas de las soluciones van a depender de los valores de lambda. Entonces, partamos con el caso real, cuando lambda es menor que 0. Entonces, si lambda es negativo, entonces este va a ser un número real, y vamos a tener entonces x de x, que va a ser igual a constante 1 por e elevado a la raíz de menos lambda por x más constante 2 por e elevado a menos la raíz de menos lambda por x. Entonces, para poder utilizar las condiciones iniciales vamos a tener que derivar. Entonces, x' en x va a ser igual a, entonces, constante 1 por la raíz de menos lambda por e elevado a la raíz de menos lambda por x, menos constante 2 por la raíz de menos lambda por e elevado a menos la raíz de menos lambda por x. Así que, al elevarlo en 0, x' en 0, eso va a ser igual, los dos e van a quedar unos, así que nos va a quedar constante 1 por la raíz de menos lambda, menos constante 2 por la raíz de menos lambda, igual a 0. Eso implica inmediatamente que C1 es igual a C2. Ahora, si evaluamos x' en L, eso va a ser igual a constante 1 por la raíz de menos lambda, entonces por e elevado a la raíz de menos lambda L menos constante 2 por la raíz de menos lambda y por e elevado a menos la raíz de menos lambda por L. Eso es igual a 0, y como C1 es igual a C2, eso va a ser lo mismo, o va a implicar, ¿no es cierto?, que tomemos C2 igual a C1, podemos factorizar por C1 y por la raíz de menos lambda multiplicado por e elevado a la raíz de menos lambda por L menos e elevado a menos la raíz de menos lambda por L. Y entonces, como argumentamos anteriormente, la exponencial tiene distintos exponentes aquí, y como es creciente, es inyectiva, entonces esta expresión no puede ser 0, y como queremos que lambda no sea 0, entonces la constante 1 tiene que ser igual a 0. Y si la constante 1 es igual a 0, entonces la constante 2 también es igual a 0, y entonces x de x es igual a 0, solo tenemos soluciones nulas. ¿Sí? En el caso en que lambda es igual a 0, nos vamos a quedar con la ecuación x' igual a 0. Es decir, x de x va a ser igual entonces a un polinomio grado 1, a x más b. Si derivamos, x' de x va a ser igual a
Entonces, tanto para x igual a 0 o para x igual a L, vamos a tener que x' de 0, que es igual a A, va a ser igual a 0. Así que A es igual a 0, y entonces la solución tiene que ser una constante. Así que podemos decir que la constante es igual a 1, porque después de hacer combinaciones lineales, ¿no es cierto?, van a aparecer nuevas constantes. Así que ahí tenemos el caso que nos decían, que si lambda es 0, entonces tenemos solución constante, en particular constante igual a 1. Por último, si lambda es mayor que 0, entonces vamos a tener caso complejo. Entonces, en este caso complejo vamos a tener que x de x va a ser igual a constante 1 por el coseno de la raíz de lambda por x, más constante 2 por el seno de la raíz de lambda por x. Al derivar, nos va a quedar x' de x igual a menos constante 1 por la raíz de lambda por el seno de la raíz de lambda por x y más constante 2 por la raíz de lambda y por el coseno de la raíz de lambda por x. Al evaluar en 0, vamos a tener x' de 0. El seno va a quedar, seno de 0 que es igual a 0. El coseno de 0 es 1. Así que nos va a quedar constante 2 por la raíz de lambda igual a 0. Es decir, la constante 2 va a tener que ser igual a 0. Y entonces, ahora, al evaluar en L, x' de L, eso va a ser igual. Entonces, como C2 vale 0, va a desaparecer la parte del lado derecho. Nos va a quedar entonces menos constante 1 por la raíz de lambda por el seno de raíz de lambda por L. Y todo eso tiene que ser igual a 0. Entonces, para que esto se cumpla, el seno de la raíz de lambda por L tiene que ser igual a 0. Es decir, tenemos que tener que la raíz de lambda por L es igual a npi, lo que quiere decir que la raíz de lambda va a ser igual a npi partido por L. Y por lo tanto, entonces lambda va a ser igual a npi partido por L y todo eso al cuadrado. Si esto lo reemplazamos en nuestra solución, aquí los x de x al final van a ser de la forma, pensando que c sub 2 es 0, entonces omitiendo las constantes, el coseno de la raíz de lambda por x. Es decir, x de x, que van a ser nuestras autofunciones, van a ser entonces igual a el coseno de raíz de lambda, que es npi partido por L y x. Y aquí entonces tenemos los autovalores que nos planteaban y tenemos las autofunciones que nos planteaban también en el ejercicio. Bien, aquí acabamos la clase de hoy. Espero que haya quedado todo muy claro y que les sirva mucho para sus estudios. Nos encontramos en la próxima clase.